Hola, en este vídeo vamos a mostrar algunos elementos básicos en el modelado con dinámica de sistemas, orientado a la asignatura de dinámica de sistemas complejos. En concreto, veremos los diagramas de influencia causa-efecto, las variables de estado stock y los flujos. Empezamos con los diagramas de influencia. Los diagramas de influencia nos van a mostrar las relaciones que existen entre dos variables o más cualesquiera. Así, por ejemplo, si queremos expresar que la variable x está relacionada con la variable y, lo uniremos con una flecha. Esta flecha tendrá algún tipo de polaridad. En el caso de la polaridad positiva, nos va a significar que cuando incrementemos la variable x, se producirá un incremento también en la variable y. Y análogamente, si la variable x disminuye, se producirá también una disminución en la variable y. En términos de derivadas, significaría que la derivada parcial de y con respecto a x es mayor que 0, lo cual en la práctica nos servirá como criterio para decidir el signo. En el caso de que la variable y produzca acumulación, diremos que la variable y es la integral a lo largo del tiempo de la variable x u otras variables x más el valor inicial en el instante inicial t sub 0. La polaridad positiva lo vamos a utilizar para expresar las relaciones entre variables cualesquiera. Así, por ejemplo, normalmente diremos que la calidad del producto incrementa las ventas, que el esfuerzo incrementa los resultados y que los nacimientos incrementan la población. Alternativamente al símbolo más que hemos visto, en algunos libros encontraréis que aparece una S en lugar del más. Esta S significa same, el mismo, es decir, que el mismo sentido con el que evoluciona una variable es el con el que evoluciona la otra. En el caso de polaridad negativa ocurre lo mismo a la inversa. Diremos que la variable x influye en la variable y con polaridad negativa cuando un incremento en la variable x da lugar a una disminución en la variable y. Y análogamente, si se disminuye la variable x, se producirá un incremento en la variable y. Como consecuencia, en términos de derivadas parciales, la derivada parcial de y con respecto a x será negativa, o bien en términos de incrementos. Igual que antes lo utilizaremos para decidir el signo. Y también podríamos expresarlo en términos de acumulación como integral si fuese el caso. Bien, ejemplos de polaridades negativas podemos tenerlos en lo que tenéis en la pantalla. El precio del producto, habitualmente su incremento disminuye las ventas, la fatiga habitualmente disminuye el rendimiento en el trabajo y las muertes habitualmente disminuye la población. Un ejemplo básico, clásico en la dinámica de sistemas es el de población. La población se ve incrementada habitualmente por los nacimientos y los nacimientos incrementan la población. Esto da lugar a lo que se denomina un bucle de ralentización positiva, dado que tanto los nacimientos incrementan la población como la población los nacimientos. Por su parte, las defunciones afectarán negativamente a la población disminuyéndola, pero cuanto más población tengamos, mayor número de defunciones tengamos. Este bucle de ralentización es un bucle de ralentización negativo, que de alguna forma va a equilibrar el sistema, mientras que este bucle de ralentización positivo tendería a ser desequilibrante. Por otra parte, aparecerán otras variables que comentaremos después, como la esperanza de vida, que afectará a las defunciones, o la tasa de natalidad, que afectará a los nacimientos. Bien, en dinámica de sistemas esto lo vamos a llevar a lo que se denominan los diagramas de flujo stock. En un diagrama de flujo stock nos van a aparecer fundamentalmente tres tipos de variables. Las variables de stock son aquellas que en este caso representan la población y que acumulan información, las variables de flujo, que representan la variación, muertes y defunciones, y otras variables auxiliares que aportan información para las anteriores, tasa de natalidad y esperanza de vida. Vamos a ver con un cierto detenimiento qué consiste cada una de estas variables. Empezamos por las variables de stock. Las variables de stock son variables de estado, memoria, almacén o caja. Se caracterizan porque acumulan materia, energía o información. Son variables dinámicas, van a depender del tiempo. Y se representan con un rectángulo o caja y en el interior del mismo el nombre. Ejemplos, como ya hemos visto, la población, podría ser el capital industrial, el CO2 en la atmósfera o simplemente la experiencia que acumulamos con el tiempo. Como hemos dicho, la variación de estas variables de stock va a venir dada por lo que posteriormente llamaremos flujos. Así, por ejemplo, en el caso de población, la variación de población será simplemente los nacimientos menos las muertes. En términos de ecuación de diferencias, diríamos que la población en un tiempo t es la población que había en el tiempo anterior más los nacimientos que se han producido menos las muertes que se han producido. En términos de función continua, podríamos hablar de la integral a lo largo del tiempo de nacimientos menos muertes más el valor inicial. Un ejemplo clásico en ingeniería para expresar esta relación de flujos
son los tanques de agua o tanques de líquido. En ellos tenemos un nivel de líquido, que representa la variable de estado, almacén o stock, y que se ve modificada según hay un flujo de entrada de líquido y según hay un flujo de salida. De tal forma que la variación de la altura en el depósito depende del flujo de entrada, el flujo de salida y, bueno, en este caso, lo que llamamos capacitancia o área del depósito habitualmente en sistemas lineales. Esto lo hemos expresado ya en asignaturas que habéis visto con anterioridad en términos de ecuación diferencial o bien de ecuación integral. Otro tipo de variables o ejemplos que tienen una dinámica similar podría ser el capital industrial. El capital industrial se ve incrementado por la inversión realizada y se ve disminuido por la depreciación de dicho capital. Así diríamos que la variación del capital industrial sería la inversión menos la depreciación, que, igual que en los casos anteriores, se puede expresar en forma de ecuación en diferencias o bien en forma de ecuación integral o ecuación integral, en derivadas, perdón. Bien, otro ejemplo distinto, de naturaleza distinta, es el CO2 que se acumula en la atmósfera y que, como sabéis, es uno de los principales gases de efecto invernadero que da lugar al cambio climático. En este caso, el CO2 en la atmósfera se ve modificado como almacén o stock debido a dos cuestiones: las emisiones de CO2 que se producen, incrementando el CO2, y la absorción de CO2 por parte de la naturaleza, los bosques, los océanos, que disminuyen el CO2 residente en la atmósfera. De nuevo, tanto la ecuación diferencial como la ecuación en diferencias o la ecuación integral nos permiten representar matemáticamente este proceso dinámico. Atentos porque el hecho de que tengamos que simular después estas ecuaciones integrales nos va a requerir de métodos de integración numérica, algo que ya habéis estudiado en asignaturas anteriores y que nos vendrá bien para poder decidir en un caso u otro qué método escoger. Bien, en todos ellos aparecen, además de la variable de stock, la variable flujo. Las variables flujos son aquellas que producen la variación en el stock, de tal forma que el CO2 en la atmósfera varía en función de dos flujos: el flujo de emisiones y el flujo de absorción. El capital industrial varía en función del flujo de inversión y del flujo de depreciación. En el caso de la población, los flujos eran, de forma simple, nacimientos y muertes. Estos flujos pueden ser variables constantes, variables fijas, de alguna forma tomar un valor constante, o variables que dependan de otras variables o del tiempo. Así podemos suponer una tasa de nacimientos por año constante, una tasa de muertes constante, o lo que es más habitual, que tanto los nacimientos como las muertes dependan a su vez de otras variables. Así, por ejemplo, normalmente los nacimientos dependerán de la población que tengamos y de la tasa de natalidad. Las muertes, de forma análoga, de la población y de la esperanza de vida. Por lo tanto, serán funciones de otras variables. En el caso del capital industrial, esas otras variables dependerán, por supuesto, del caso y de la circunstancia, pero pudiera ser que la inversión la hiciésemos depender del beneficio obtenido, el tipo de interés de mercado, la demanda esperada, etc. De forma análoga, la depreciación del capital industrial podría depender de los avances tecnológicos, del mantenimiento de los sistemas, etc. Bien, una relación muy importante es cuando se produce un bucle de ralentización. Este bucle de ralentización se produce cuando una variable, como ocurre en los nacimientos, influye en la población, pero a su vez la población influye en los nacimientos. De hecho, este bucle de ralentización positiva convierte el sistema en inestable. Lo representamos en el diagrama de flujo stock de esta forma. Una representación que ya hemos conocido en otras asignaturas y que es análoga es la representación conocida por espacio de estados. En espacio de estados estudiábamos cómo la variación del estado era una función del propio estado, de la entrada y del tiempo. Pues bien, en dinámica de sistemas, el estado es esta variable que hemos denominado stock o almacén, la variación del estado va a venir dada por los flujos y la entrada, en este caso, podría ser las tasas de natalidad. Cuando este sistema es lineal, recordaréis que lo expresábamos como que la derivada del estado era una matriz A por el propio estado más otra matriz B por el propio estado. Bien, algo análogo podría ocurrir con los ejemplos que hemos ya expresado anteriormente. Cuando tenemos un capital acumulado, la renta que nos produce ese capital depende de algún tipo de interés, pero del propio capital acumulado, de tal forma que la acumulación de capital, mayor renta, tendería a ser un bucle también inestable, tendería a crecer de forma infinita. Algo parecido ocurre con el nivel de agua, puesto que el agua de salida, en un
sistema habitual depende de la propia altura del depósito, como sabéis. Bien, y finalizamos para ver 8 formas distintas de la representación de la relación entre stock y flujo. Una primera forma es simplemente verbal, cuando expresamos que la altura del agua sube cuando aumentamos el caudal de entrada. Una segunda forma muy utilizada es la metáfora hidráulica que hemos visto, cuando representamos con una bañera o un depósito las emisiones y la absorción, la renovación y la extracción sobre una variable de stock que puede ser la contaminación, los recursos naturales, etc. Una tercera forma que hemos visto es el diagrama de influencia causal. Las entradas influyen en el stock, las salidas influyen en el stock en sentido contrario. Una cuarta forma que todavía no hemos desarrollado, pero que quizá hayáis visto en alguna otra asignatura, es lo que se denomina el plano fásico. Una quinta forma que hemos visto es el diagrama de stock y flujo. Stock, entrada y salida. También hemos visto la ecuación integral, como el stock es el resultado de la integral a lo largo del tiempo de la entrada y la salida, más el stock inicial. La ecuación diferencial, la variación del stock será la entrada menos la salida. Y finalmente, para el caso de sistemas discretos, lo que hemos llamado ecuación en diferencias. El stock en un momento t será igual al stock en el instante anterior más la entrada y menos la salida que se han producido en ese intervalo de tiempo. Y con esto acabamos esta parte del tema.